Acá tenemos nuevamente la parte número 2 de nuestro video Aprendiendo el Deporte con el profesor Alexander, hablando acerca de las sesiones de trabajo. Las sesiones teóricas son las que el profesor desarrolla contenidos teóricos, pues ella misma habla por sí sola. Las sesiones prácticas son dedicadas exclusivamente al desarrollo de actividades prácticas, donde los contenidos hablan de las vivencias de los alumnos. Las sesiones teórico-prácticas, pues es la unión de esas dos, ¿no? Por lo regular estas tienen 2 o 3 partes, donde pues se habla la parte teórica, se expone, se hace una práctica dependiendo del tema o cómo se evalúe, y ya pues nuevamente se hace una evaluación ya práctica o teórica frente a lo que se hace, ¿no? El nuevo concepto del deporte. Entonces pues esta clase de actividades de sesiones tienen que ver como un discurso donde el deporte es integral, donde se reúne, aparte de la educación física, el ocio, la recreación y el tiempo libre. Hay que tenerlo presente en nuestras sesiones o clases. Otras partes de las sesiones o clases son una división según los grupos. Entonces, ¿cómo se pueden hacer según los grupos? Masivas, donde cada alumno realiza tareas individuales. Les coloco el ejemplo, estábamos hablando de baloncesto, donde la persona, cada niño, cada alumno, cada joven va a tener un balón. Entonces van a hacer el drible con izquierda o drible con derecha. Cada uno tiene su balón y va a trabajar de manera individual. Obviamente lo van a hacer simultáneamente, ¿no? Sesiones en circuitos. Estas son pues donde varía las actividades y donde hay un tiempo de descanso dentro de ese mismo rol y se rotan. Entonces estas sesiones en circuitos son fáciles de entender como estaciones. Por decir algo, en la estación 1 van a driblar con izquierda, en la estación 2 van a driblar con derecha, en la estación 3 van a driblar izquierda y derecha. Después de un tiempo, los que estaban en la estación 3 pasan al 1, los del 1 al 2 y el 2 al 3. Esta sería una rotación, ¿no? Acá están las señoritas entrenando. Las sesiones por subgrupos, donde hay varias tareas individuales o colectivas. Entonces dentro de este tiempo les coloco el ejemplo, hay 2 ejemplos en el baloncesto donde digamos hay 20 alumnos, vamos a dividir la cancha por la mitad, 10 al lado izquierdo y 10 al lado derecho. Los 10 del lado izquierdo van a jugar 5 contra 5 a pasar el balón sin driblar, y los de la derecha van a trabajar el mismo 5 contra 5, pero tiene que haber 2 dribles antes de pasar el balón. Entonces ya ahí estamos trabajando 2 grupos y dentro de esos 2 grupos otros 2 subgrupos. Listo, ese es el ejemplo más fácil de entender. Sesiones modulares, donde hay varios grupos, donde se unen 2 grupos de clase para realizar una división de subgrupos. Entonces, dependiendo del ejemplo anterior, ya trabajaríamos, por decir algo, un subgrupo, digamos, de divisiones de 10 jugadores en cada mitad. Vamos a trabajar 2 contra 2 y en el otro lo quedarían 4, entonces sería 3 contra 3. Ahí hay 2 grupos trabajando dentro de un subgrupo. Y en la parte derecha hacemos lo mismo, pero entonces van a trabajar 2 contra 1 y 2 contra 2. Entonces hay subgrupos dentro de los mismos 10 jugadores que juegan en cada media cancha. Y organización combinada, donde las mismas, por ejemplo, utilizan la organización masiva de calentamiento, circuito en la parte principal. Entonces, ¿qué se hace aquí? Esto habla de una organización donde el calentamiento es básicamente contenible dentro del circuito, en la parte principal, y se hace toda la clase encaminada hacia el mismo circuito. Lo único es que el calentamiento pasaría a ser parte de la parte inicial de la clase. Aspectos importantes. Estos aspectos son interesantes porque pues hablan acerca del tiempo. Recuerden que la idea es que nuestros alumnos estén entre un 70 y 80% total dedicado a las tareas. No hay que exigirles menos o más, pero la idea es que siempre estén partícipes, porque hoy en día las nuevas tendencias dicen que el deportista integral debe trabajar de manera también integral su entrenamiento, ¿no? Acá por lo menos vemos el ejemplo de los niños afrodescendientes, pero pues es difícil porque en esta parte el profesor está trabajando con un balón, pero la idea es que cada uno tuviera un balón. Aquí pues ya depende de nosotros, de nuestra creatividad, buscar la forma de que todos interactúen, ¿no? Actuación de tiempo y distante de las partes de la estructura de la sesión. Entonces, ¿qué pasa? Todo debe ser planificado. Si usted planifica bien su sesión, le va a ir muy bien. Es decir, no es solo mandar a los niños a correr o a los jóvenes a correr. Debe tener una sesión, digamos, de 10 a 15 minutos calentamiento, de 30 a 35 minutos la parte principal y 5 a 10 minutos la parte final, porque todo debe ser un sube y baja. No puede mantenerse siempre la parte de la intensidad total durante los entrenamientos, ¿no?